Hola, bienvenidos. Vamos a continuar con la materia de métodos cuantitativos para la licenciatura en Mercadotecnia, ya saben que es del cuarto cuatrimestre. Vamos a seguir viendo algunos ejemplos sobre pronósticos utilizando series de tiempo. En este caso vamos a ver, en esta sesión vamos a ver un ejemplo más de suavizamiento exponencial doble y vamos a hacer otro ejemplo donde comparemos el suavizamiento exponencial doble y promedios móviles dobles para ver cuál es el pronóstico que más se adecua o lo que más me conviene a mí de acuerdo al MAD o al DAM, como vimos que es indistintamente, o el MSE. Entonces vamos a ver ejemplos de ese sentido y con eso yo creo que culminamos lo que es pronósticos por medio de series de tiempo. Sigan, por favor. Bueno, el objetivo particular es que el alumno comprenda las principales características de los métodos cuantitativos. Ya vimos en la sesión, en la 1, que hay dos tipos de pronósticos, uno que son los métodos cualitativos y otro que son los métodos cuantitativos. Aquí en la materia nos interesa más que nada los métodos cuantitativos. Los cualitativos lo hemos visto, pero a grandes rasgos nada más. Entonces, el objetivo específico es que al término de la sesión, el alumno aprenderá a pronosticar por el método de suavizamiento exponencial, ya sea simple o doble. En este caso vamos a ver el doble. ¿Sí? Entonces, como para recordar lo que vimos la sesión pasada, ¿cuáles son las fórmulas para el suavizamiento exponencial doble? Ahí vemos que para hacer el primer estimado es el alfa, que es un valor que me van a dar. Yo puedo calcular el suavizamiento exponencial doble para diferentes valores de alfa y de acuerdo a eso ver cuál es el mejor error absoluto o o la sumatoria de los errores medios, ¿sí? Los errores cuadráticos, perdón, para ver cuál me conviene o cuál es más, se adecua o es más acorde a lo que yo estoy buscando. Entonces vamos a ver el primer estimado, el segundo estimado, el A y T, que son parámetros que necesito para calcular el pronóstico, y el ST más M, que son ya los pronósticos como tal. Entonces, ahí vemos que ese primer T es el primer estimado, ese segundo T es el segundo estimado, y M es el número de periodos a pronosticar. Vimos en las sesiones pasadas que la diferencia entre los simples y los dobles es que los simples solamente me pronostican un periodo posterior. En cambio, los dobles puedo pronosticar 2 periodos, 3 periodos, 5 periodos, 8 periodos, los periodos que yo desee, de acuerdo a la serie de datos históricos que yo tengo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver este ejemplo. Dice, se tienen los siguientes datos mensuales de ventas para cuchillos eléctricos de cierta empresa, ¿no? Entonces, tengo 10 periodos y las ventas que están en miles. El primer periodo dice 19.000, el segundo periodo dice 15.000, el tercero, entonces vamos a copiarlo y vamos a sacar los pronósticos. Entonces me dicen, aquí pongo periodo, que no sea tan ancho, ¿no? Para que quede todo. Y aquí tengo las ventas que están en miles. ¿Sí? Entonces voy a tener 10 periodos. Aquí vamos a poner esto. 1, 2. Ahí tengo mis 10 periodos. Y las ventas son 19, 15, 25. 34, 30, 56, 62, 50, 78 y 85. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Algún periodo sube, otro periodo baja, como sucede normalmente en cualquier empresa o en cualquier tipo de empresa de producción, por ejemplo, ¿no? Que no siempre voy a vender más o no, depende de las situaciones, ahora sí, económicas que surgen en el país o en el extranjero, ¿no? Si es una empresa exportadora, depende cómo sea la situación del país donde yo estoy exportando. Si está en época de crisis, pues normalmente mis ventas van a bajar, ¿no? Si está en una época de auge, mis ventas van a subir. Entonces depende mucho, ahora sí que esto de las condiciones económicos, políticos, sociales del país donde yo estoy exportando. Entonces me dice, utilizando suavizamiento exponencial doble con alfa 0.5 y alfa 0.7, estimen las ventas para los periodos 11 y 12. A mí me están viendo simplemente 2 periodos. Yo en las actividades le puedo pedir, estímeme 5 periodos posteriores, 10 periodos posteriores. Es la misma forma de hacer, no cambia nada, simplemente hay que, la M va a ir cambiando, ¿no? Va a ser 1, luego 2, luego 3, así hasta llegar a 10. Calcula el DAM, o el MAD, como quieran llamarle, ¿no? Es indistinto. Que se llama desviación absoluta media, y en base a ese resultado elija cuál es el mejor pronóstico. Entonces a mí lo que me va a indicar cuál es el mejor pronóstico de las
de los distintos alfas que yo estoy escogiendo va a ser la desviación absoluta media, o si no, el error cuadrático medio. Cualquiera de los dos. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces yo lo que necesito es primero S' de t y S segunda de t. Como yo no tengo el valor de S' de t y S segunda de t para el primer periodo, se asume o es un supuesto de que lo voy a tomar igual que la serie de datos históricos que tengo para el primer periodo. Entonces, siempre, aquí en este caso voy a tomar 19. En otros casos vamos a ver otro ejemplo posteriormente en esta sesión, donde a mí me dan asumir que el primer estimado es tanto y asumir que el segundo estimado es tanto. ¿Sí? Entonces, el primer estimado vale tanto. Voy a poner ya todos los parámetros que necesito. El AT, el BT, el ST más M, y aquí voy a poner los errores. ¿Sí? Los errores absolutos. ¿Por qué? Porque me están pidiendo que lo calcule en base al MAD o al DAM. Entonces, el primer estimado y el segundo estimado lo asumo como tal. Entonces empiezo a calcular los siguientes primeros estimados. ¿Con qué? Con esta fórmula que está aquí. Vamos a regresar. ¿Sí? Vamos a copiarlo arriba de la fórmula para tenerla a la mano. El S' de t es igual a alfa por el dato histórico en ese periodo, más 1 menos alfa por el estimado en el periodo anterior. Y el segundo estimado, también tengo ahí la fórmula, que es alfa por el primer estimado más 1 menos alfa por el segundo estimado del dato anterior. ¿Sí? Ahí tengo. AT y BT ahorita lo vamos a calcular. Entonces, vamos a calcular cada uno de los primeros estimados. Entonces, para calcular, ese cálculo lo voy a hacer aquí y luego lo borro. Entonces, para calcular el primer estimado en el periodo 2, ¿sí? Entonces yo quiero este valor de aquí. Aquí es igual a la alfa, que me dicen que en este ejemplo el alfa vale 0.5, que es 0.5 por el dato histórico en ese periodo, que vale 15, más 1 menos alfa, 1 menos 0.5, por el estimado del periodo anterior, que ya lo asumí que era 19. Vamos a ver cuánto da. Entonces va a ser 0.5 por 15, más 1 menos 0.5 por 19. ¿Cuánto me da? Me da un valor de 17. Y si vemos la tabla en la diapositiva, también me da 17. Entonces, este valor vale 17. ¿Sí? ¿Qué haremos para el primer estimado del periodo 3? Va a ser igual a alfa por el dato histórico de ese periodo, más 1 menos alfa por el primer estimado del periodo anterior. Entonces, vamos a calcularlo igual. ¿Qué será? Entonces será 0.5 para 3. Estamos calculando este valor. 0.5 por el dato histórico de ese periodo, que vale 25, más, paréntesis, 1 menos 0.5, cierro paréntesis, por el primer estimado del periodo anterior, que lo acabo de calcular, que vale 17. ¿Cuánto me da? 21. Y si vemos en la diapositiva, otra vez me da 21. ¿Sí? Y así podemos calcular todos los valores. Ustedes en sus casas háganlo calculadora, háganlo Excel, como gusten, es indiferente. Lo que importa es que sepan el concepto de pronósticos, el concepto de series de tiempo y la forma como se realiza todos estos pronósticos. ¿Sí? Eso es lo importante. Lo demás es cálculo en calculadora o en Excel. Es indiferente. Entonces, el siguiente cálculo, ¿qué me da? El siguiente, según la diapositiva, me da 27.5. ¿Sí? El otro es 28.75. El del periodo 6 me da 42.38.
Vamos a copiarlos todos para tenerlo en la mano. El séptimo me da 52.19. El octavo 51.09. El noveno 64.55. Y el décimo me da 74.77. Vamos a copiarlo bien. 74.77. Entonces ahí tengo ya mi primer estimado para todos los periodos que yo necesito. Ahora voy a calcular el segundo estimado, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito para el segundo estimado? Necesito otra vez la alfa, el primer estimado en ese periodo, más 1 menos alfa por el primer estimado, el segundo estimado, perdón, en el periodo anterior, que yo ya lo asumí que vale 19. Entonces vamos a ver, vamos a calcularlo aquí y lo demás lo hacemos igual, en calculadora nada más. Entonces, el segundo estimado en el periodo 2, ¿a qué es igual? Va a ser igual a alfa por el primer estimado en ese periodo 2 más 1 menos alfa por el segundo estimado en el periodo t menos 1, o sea, 2 menos 1, 1 en el periodo 1. Esto lo tengo, vale 0.5, este lo tengo, vale 17, 1 menos alfa lo puedo calcular, y el segundo estimado del periodo 1 ya lo asumí que vale 19, ¿sí? Hice el supuesto. ¿Qué vamos a ver? Alfa vale 0.5 por el primer estimado del periodo 2 que vale 17 más paréntesis 1 menos 0.5 cierro paréntesis por el segundo estimado del periodo 1 que vale 19 me da 18. Ahí está en la diapositiva 18. Este valor me da 18. ¿Sí? Vamos a hacer unos cuantos nada más y lo demás lo copiamos porque la mecánica es la misma, ¿no? Vamos a calcular el segundo estimado del periodo 3. ¿Qué será aquí? Va a ser alfa por S' de 3 más 1 menos alfa por S segunda de 2. Entonces, alfa vale 0.5 por el primer estimado del periodo 3 que vale 21. Aquí lo tengo. Más, abro paréntesis, 1 menos alfa que vale 0.5 por el segundo estimado del periodo anterior, o sea, del periodo 2, que vale 18. Lo acabo de calcular. Eso me da 19.5. Y si veo en la diapositiva, también me da 19.5. Eso lo coloco aquí. ¿Sí? Entonces, lo demás ustedes lo pueden hacer tranquilamente en casa. Entonces, simplemente cuando vayan haciendo, vayan comprobando con la diapositiva a ver si les da o no. Tengan cuidado nada más con estos de aquí, que normalmente es donde más se equivocan. ¿Sí? Entonces me sale 19, 18, 19.5, 23.5. El otro me da 26.13. El siguiente es 34.25 en el periodo 6. 43.22. El siguiente me da 47.16. Luego 55.85 y 65.31. Ahí están los valores de los segundos estimados para hacer un pronóstico de series de tiempo de cualquier cosa, de ventas, de no sé, de alguna encuesta política, lo que quiera hacer, ¿sí? Entonces, en mercadotecnia en este caso, pues normalmente se maneja ventas, ¿no? En mercado se maneja ventas, estudios de mercado, por ejemplo. Entonces, cuando yo hago un estudio de mercado, yo puedo calcular las series de datos históricos. Por ejemplo, si yo quiero introducir no sé, algún producto. Entonces, tengo que hacer un estudio de mercado y ver cuál la cantidad, o cuántas personas me podrían consumir tal producto en una serie de tiempo. Y yo luego puedo pronosticar cuánto me comprarían a futuro. Entonces, este tipo de temas es muy utilizado en mercadotecnia, como os digo, en las empresas de producción con mayor razón todavía, porque ellos tienen que pronosticar cuáles van a ser sus futuras ventas cuando ya tienen datos históricos, ¿no? O cuáles serían, no sé, la compra de materia prima, por ejemplo, en una empresa de producción, ¿sí? Entonces, ya tengo el primer estimado,
el segundo estimado, ahora voy a calcular AT, que es un parámetro que necesito. ¿Qué dice AT? Vamos a borrar esto y copiamos las fórmulas de AT y BT. ¿Sí? Me dice que AT, ¿a qué es igual? Es igual a alfa entre 1 menos alfa por S' de T, el primer estimado de T, menos el segundo estimado de T. Ese es AT. ¿Y BT qué será? Es igual. Bueno, ese es BT. Estoy copiando al revés. Ese es BT. Y AT es igual a 2 por el primer estimado menos el segundo estimado. Menos el segundo estimado. Ahí tengo esos parámetros que voy a necesitar para calcular el pronóstico. ¿Sí? Entonces, primero calculo AT. ¿Qué dice AT? AT dice 2 veces el primer estimado menos el segundo estimado. Entonces, si yo calculo AT en el periodo 1, va a ser 2 por el primer estimado que vale 19 menos el segundo estimado que vale 19 y eso me va a dar 19. Entonces, eso lo coloco aquí. ¿Sí? Para el AT del segundo periodo, ¿qué haría? Lo mismo. Sería 2 por el primer estimado que vale 17 menos el segundo estimado que vale 18. Eso me da 16. Y si vemos la diapositiva, también me da 16. ¿Sí? Para el AT, para el tercer periodo, ¿qué será? Va a ser 2 por 21 menos 19.5. 2 por 21 menos 19.5. Eso me da 22.5. Entonces, tenemos cada valor en su respectivo periodo. Para el 4, ¿qué me da? 31.5. Mal ese 3, parece 8. 31.5. Para el quinto, 31.38. Para el sexto, 50.50. Para el séptimo, 61.16. Luego me da 55.03. Para el noveno, 73.24. Y el último periodo me da 84.23. Entonces ya tengo el primer parámetro A para cada periodo. Ahora lo que necesito es el parámetro B. ¿Qué es el parámetro B? Es alfa entre 1 menos alfa por el primer estimado menos el segundo estimado. Aquí, como el primer estimado sale 19 y el segundo sale 19, esta expresión me va a dar 0, por lo que me dé 0. Entonces, la B en el primer periodo ya sé que sale 0. ¿Sí? No necesito hacer más cálculo. A ver, vamos a ver la B para el primer periodo. ¿Qué dice? A ver. Yo sé que alfa vale, aquí le coloco, alfa vale 0.5. Entonces, ¿el B qué será? Será, dice, alfa 0.5 entre 1 menos alfa. Abro paréntesis y le pongo 1 menos 0.5. Cierro paréntesis y le pongo igual. Eso me da 1. Por, abro otro paréntesis, el primer estimado que vale 17 menos el segundo estimado que vale 18. Ese parámetro me da menos 1. ¿Sí? En este caso la B no hay problema. Puede ser negativo o positivo, dependiendo de los valores. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, para no hacer tanto cálculo, esta parte de aquí siempre me va a dar 1. ¿Por qué? Porque alfa vale 0.5 y 1 menos alfa es 0.5. 0.5 entre 0.5 siempre me da 1. Entonces lo único que tengo que hacer es restar los estimados, el primero menos el segundo. ¿Eso por qué? Porque alfa vale 0.5. Si alfa fuera otro valor, no necesariamente me da 1, ¿no? Depende del valor. Entonces, para el segundo estimado, para el B, para el tercer periodo sería el primer estimado en ese periodo menos el segundo estimado, 21 menos 19.5.
Eso me da 1.5 y lo vemos ahí. Aquí me da 1.5. ¿Sí? Para el cuarto periodo hay que restar estos dos, me va a dar 4. Para el quinto periodo hay que restar estos dos y me da 2.65 me parece. ¿Sí? 2.63, ¿no? ¿Sí? Para el quinto periodo, ¿qué me da? 8.13. ¿Sí? No, ese es para el sexto. 8.13. Para el séptimo, 8.97. Ya lo voy a copiar los datos, ¿no? De la diapositiva. Simplemente lo que hay que hacer es restar el primer estimado menos el segundo estimado. 8.97. 3.94. El noveno periodo me da 8.7. Y el último periodo me da 9.46. Entonces yo ya tengo cada periodo A y B, los parámetros. Entonces, a mí me piden el pronóstico para el periodo 11 y 12. Quizá muchos dirían, ¿para qué hago esto si de una vez lo puedo hacer aquí, no? Sí, para el pronóstico sí, pero para el error absoluto yo necesito el dato histórico menos el pronóstico. Entonces, necesariamente necesito cada dato en cada periodo, ¿sí? Entonces, para el estimado del periodo 2, ¿por qué no puedo sacar del periodo 1? Porque yo no tengo estos datos para el periodo 0. Necesito empezar del periodo 2. Entonces, ¿qué me dice ST más M? Ya puedo borrar esto para copiar la fórmula de ST más M. Entonces, ST más M es igual a AT más BT por M. Ya sabemos que AT ya lo calculamos, BT también, y M es cuántos periodos a futuro voy a pronosticar. Entonces, si yo quiero para el periodo 2, esto va a ser ST de 1 más 1. Yo necesito calcular o tener A1, B1 y M en este caso sería 1. Vamos a hacerlo aquí, que eso a veces genera confusión. Entonces, el pronóstico para el periodo 2, ¿qué será? Será S1 que vale T más 1. Eso me da S2. ¿Sí? Entonces, este es como si fuera la T y este es la M, que es un periodo posterior. Entonces, yo tendré que tener el parámetro A para el periodo 1, sumarle el parámetro B para el periodo 1 y multiplicarle por cuántos periodos a futuro estoy pronosticando. En este caso sería 1 nada más. Sería A1 por B1 por M que vale, aquí lo multiplico por 1, ¿no? ¿Sí? Que ya le pongo el valor. Entonces, es AT más BT por 1. A ver, sería AT que vale 19 más BT que vale 0 por 1. ¿Cuánto me da eso? 19. Ahí está el pronóstico para el periodo 2. Lo voy a poner con negrito, de color negro. ¿Sí? Para el periodo 3, ¿qué necesito? Tengo que calcular o tener AT, o el parámetro A para el periodo 2, el parámetro B para el periodo 2, y M sigue siendo 1, porque estoy agarrando 2, y hasta 3 es un solo periodo que pronostico. Entonces sería A2 que vale 16, más B2 que vale menos 1, por 1. ¿Cuánto me da? 15. Y vemos que la diapositiva cumple, ¿no? 15. Para el periodo 4, hacemos hasta el 4 más, lo demás lo copiamos porque es lo mismo, ¿no? Para avanzar. Entonces sería el parámetro A para el periodo 3, el parámetro B para el periodo 3, y M sigue siendo 1. Entonces 22.5 más B3 que vale 1.5 por 1. Y eso me da 24. Entonces vemos que sale 24. Me da 24, copiamos los demás datos que es 35.5. El otro es 34. 58.63. 70.13.
58.97 y 81.94. ¿Sí? Entonces ya tengo los pronósticos para 10 periodos. Yo necesito para el periodo 11 y para el periodo 12. Entonces, ¿qué hago? Para el periodo 11 necesito el A de 10 y el B de 10. ¿Sí? Entonces va a ser 84.23 más 9.46 por 1. Sigo teniendo un periodo futuro. Me da 93.69. Ahí lo redondeo a 93.70. Entonces 93.70. ¿Sí? Entonces ahora necesito para el periodo 12. Yo no tengo A11 ni B11. ¿Qué tengo que agarrar? A10 y B10. Pero de 10 a 12 ya estoy pronosticando dos periodos a futuro. Entonces ahora la M ya no vale 1, va a valer 2. Entonces A de 10 vale 84.23 más 9.46 por M que vale 2 en este caso. Me da 103.16. ¿Sí? Aquí yo lo hice en Excel y por eso sale dos décimas diferente, ¿no? Entonces, si quisiera para el periodo 13, sería A de 10, B de 10 y M vale 3. Para el periodo 14, A de 10, B de 10 y M vale 4. Para el periodo 20, A de 10, B de 10 y M valdría 10. Entonces, como se dan cuenta, es fácil pronosticar a varios periodos a futuro. No me da ninguna restricción. Ok, una vez que tenga eso, ¿qué necesito? Yo necesito los errores absolutos. ¿Cómo calculo los errores absolutos? Simplemente es cada venta, o sea, cada dato histórico, menos cada pronóstico y le saco el valor absoluto. Por eso dice error absoluto. En Excel hay una función que se llama abs. Cuando tú pones abs, le abres paréntesis, le pones el dato histórico y le restas el dato pronosticado, le cierras paréntesis, le pones enter y automáticamente te da el valor, pero positivo. ¿Por qué? Porque el valor absoluto de cualquier número, sea negativo o positivo, siempre me va a dar positivo. Entonces simplemente yo resto cada dato y le cambio de signo si sale negativo, ¿no? 15 menos 19, menos 4. Le cambio de signo a 4 porque yo quiero el dato absoluto. 25 menos 15 me da 10. 34 menos 24 me da 10. Entonces voy a restar, como se dan cuenta, cada dato histórico menos cada dato pronosticado. Entonces ya copio los datos. Es 4, 10, 10, 5.5, 22, 3.38. El otro que me da 20.13. El siguiente 19.03. Y el otro me da 3.06. Ya tengo todos los errores absolutos. Del 11 y 12 no lo puedo calcular porque no tengo los datos históricos para el periodo 11 ni para el periodo 12. Entonces eso es imposible. ¿Sí? Entonces calculo el MAD. O el DAM, como quieran llamarle. En español es DAM y en inglés es MAD. Entonces el MAD, ¿cómo lo calculo? Es igual a la sumatoria de los errores absolutos entre el número de errores. ¿Sí? Y esa fórmula lo vimos, me parece que en la segunda sesión. ¿Qué hago? Tengo que sumar todos los errores absolutos y dividirlos entre 3, 6, entre 9 datos. Vamos a sumarlos. Sería 4 más 10 más 10 más 5.5 más 22 más 3.38 más 20.13 más 19.03 y más 3.06. Eso me da 97.1. Lo divido entre 9 y me da 10.79. Y ahí tengo el MAD. Entonces el MAD, aquí será, ¿cuánto sale? 10.79. Ya tengo el MAD
para la serie de datos históricos, para los pronósticos, perdón, con alfa igual a 0.5. Ahora me piden con alfa igual 0.7 y identificar cuál es el mejor pronóstico. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Pues la forma es la misma. Las fórmulas no cambian, simplemente donde tenga alfa, ahora le voy a poner 0.7. Y el MAT va a ser igual a la suma de los errores absolutos entre 9. Vamos a ver algunos datitos nada más. Entonces, borro esto. Vamos a borrar para hacerlo con 0.7. Hay que copiar esto. Entonces, aquí igual asumo que el primer estimado y el segundo estimado para el periodo 1 vale igual que el dato histórico para el periodo 1. ¿Sí? Porque no me da otro dato. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí me dice cuando alfa vale 0.7. ¿Ok? Entonces, la fórmula para el primer estimado, ¿qué es igual? Es igual a alfa por xt más 1 menos alfa por el primer estimado del periodo anterior. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería? Alfa vale 0.7 por el primer estimado del periodo actual, que vale 15, más, abro paréntesis, 1 menos 0.7, cierro paréntesis, por el primer estimado del periodo anterior, que vale 19. Me da 16.2. Y vemos en la diapositiva que vale 16.2. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta, la mecánica es igual a lo que hicimos con 0.5. Nada más que cambia, en vez de 0.5 del alfa, ahora va a ser 0.7, pero lo demás sigue siendo constante. O sea, sigue siendo de la misma forma. Entonces, vemos esa tablita, ustedes lo hacen en sus casas, porque es la forma muy parecida a lo que hicimos con esto de alfa 0.5. Si tienen dudas, ya saben que pueden escribir un correo y con gusto se les va a responder acerca de todas sus dudas que tengan. ¿Sí? Entonces, a mí lo que me interesa ahorita es los MADs. El MAD para alfa 0.5 o el DAM, que es lo mismo, me salió 10.79. Y para un alfa de 0.7 me salió 12.58. ¿Qué quiere decir eso? Que a mí me conviene agarrar el pronóstico con alfa de 0.5. ¿Por qué? Porque tengo un menor error absoluto. ¿Sí? Entonces los pronósticos que a mí me interesan serían, para el periodo 11 serían 93.7 y para el periodo 12 serían 103.16. Aquí vemos. Si vemos el valor más pequeño del MAD, es 10.79. Esto quiere decir que los mejores pronósticos son de 93.70 y 103.16 miles de cuchillos eléctricos respectivamente. ¿Por qué miles? Porque las ventas me lo están dando en miles. El que tenía 19, el primero dice 19.000. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos, o un ejemplo mejor dicho, donde ya no hagamos solamente suavizamiento exponencial doble, sino que lo combinemos con el suavizamiento exponencial, el promedio móvil doble, perdón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son los promedios o son los pronósticos más utilizados en el mundo real. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puedo pronosticar a futuro. Y no solo un periodo, puedo pronosticar varios periodos. Entonces, vamos a ver un ejemplo donde hagamos ambas cosas y donde calculemos los MADs para cada parte y veamos cuál me conviene. Dice, el ejemplo es ese. La demanda de cierto artículo ha presentado el siguiente comportamiento indicado en el cuadro siguiente. Entonces, ahora dice, vemos los años, son 12 años y las demandas de 12 años. ¿Sí? Me dice, grafique los datos. ¿Ok? ¿Cómo graficamos unos datos nosotros? Hay dos formas, ¿no? Uno en Excel y otro a mano. Así de sencillo, ¿no? Entonces, cuando yo quiero graficar, aquí voy a tener los periodos y aquí voy a tener la demanda. ¿Sí? Entonces, dice el año 1, que vamos a ponerle 0, 1, 2, 3, 4, 5,
pequeño para que alcance, si no, no alcanza. 9, 10, vamos a borrar eso, 11 y 12. Y aquí tengo la recta periodo. Y arriba va a ser la demanda. Me dice de 30 a 130. Entonces vamos a hacerlo, vamos a asumir que esto es 30, 60, 90, 120 y 150. ¿Sí? Entonces, para el año 1 mi demanda es 30. Entonces, aquí va a ser mi demanda. Con otro pulmón. Este es mi demanda para el año 1. Para el año 2 mi demanda es 36. Entonces se va a subir a 36 por aquí más o menos. Para el año 3 mi demanda es 55. Por aquí está 55. ¿Sí? De esta manera se grafica una serie de datos históricos. Para el año 4 mi demanda es 60. Para el año 5 mi demanda vale 68. 75 por aquí está más o menos 68, ¿no? Intersectamos esto. Para el año 6 mi demanda es 81. Un poquito más de la mitad, ¿no? ¿Ok? Para el año 7 voy a demandar 90, ahora sí cae aquí 90. Para el año 8, mi demanda es 110. No, 97, perdón. Por aquí más o menos. ¿Sí? Para el año 9, mi demanda es 110. Para el año 10 voy a demandar 89, aquí bajó. Para el año 11, 98. A ver, por aquí más o menos. Y para el año 12, 130. ¿Sí? Entonces lo que yo hago es intersectar esto. Obviamente para el año 0 pues no dice nada, ¿no? Uno todas estas líneas. ¿Y qué me doy cuenta? Que mi demanda tiene una tendencia a crecer. A medida que voy aumentando los periodos, mi demanda está aumentando. ¿Qué quiere decir? Que mi empresa o la empresa de mercado o la empresa industrial tiene algo a favor. Está creciendo, tiene ganancias, se va siempre proyectando a futuro a un mejor nivel, ¿no? Entonces, sube. Y del año 9 al año 10 bajó. ¿De cuánto? De 110 a 89. Tuvo una baja considerable. ¿Por qué puede pasar eso? Pues, por ejemplo, si estuviéramos en el año de 2008, puede ser por la crisis financiera que se dio. ¿Sí? Entonces, cuando pasó la venta, hubo empresas del 2005, 2006, 2007 que estaban en auge. Las empresas exportadoras sobre todo. Llegó el año 2008 de la crisis y ¡plac! Se vino abajo las empresas. ¿Sí? Entonces, Cemex, por ejemplo, fue una empresa que su nivel de ventas disminuyó demasiado en 2008 por la crisis. Comercial Mexicana tuvo una situación que casi se va a la quiebra ahora sí que por manejar productos derivados, que no tiene mucho que ver con esto, ¿no? Pero muchas empresas exportadoras, sobre todo las que exportaban en grandes cantidades o en gran proporción a Estados Unidos, normalmente se vinieron abajo. Quizá no quebraron, pero su nivel de ventas o nivel de productos de exportación bajó demasiado, ¿no? ¿Por qué? Por la misma situación de los gringos que estaban ahora sí que en periodo de recesión o de crisis, ¿no? Entonces, de esta manera grafico y yo puedo analizar qué está pasando con mi empresa o qué ha pasado en el futuro y quizá con eso me puedo dar cuenta qué puede pasar a futuro, ¿no? Habiendo condiciones normales, que no haya crisis, ¿no? Entonces, normalmente esta empresa siempre va a estar
hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. ¿Sí? Ok, entonces ahí está la gráfica de los datos. Ahora me dice, usando promedios móviles dobles y suavizamiento exponencial doble, pronostique para los años 13 y 14. Use n igual 3, n igual 5, alfa 0.3, alfa 0.5. Y aquí nos damos cuenta, me dice que el primer estimado asumir lo que vale 28 y el segundo estimado, asumir que vale 35. Entonces aquí ya no, yo ya no tengo que suponer nada. Me están diciendo o me están dando los datos para los primeros estimados. Vamos a ver el B. Antes de eso vamos a ver en qué consiste promedio móvil doble, como para recordar lo de las sesiones pasadas. Entonces, esta es una técnica cuantitativa igual que me puede pronosticar a futuro, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus fórmulas? Para calcular el primer estimado tengo que sumar todos los datos históricos y dividirlo entre cuántos datos históricos hice. Para el segundo estimado, tengo que dividir los estimados primeros anteriores y dividirlo igual entre el número de estimados que tengo. La T es 2S' de T menos S' segunda de T, no cambia con respecto al exponencial doble, y la BT sí tiene una pequeña diferencia, ¿no? La fórmula cambia. El pronóstico como tal, el ST más M, es la misma fórmula que utilizamos en promedio exponencial doble. Entonces vamos a ver, este sería el cuadro cuando N vale 3, ¿sí? Veamos, a ver, vamos a calcularlo. Ok, entonces tengo 12 datos, me piden pronósticos para 13 y 14 y me piden que lo evalúe o lo analice con promedios móviles dobles y con promedios exponenciales dobles y evaluar cuál de esos pronósticos o cuál de esos métodos me conviene para mí ahora sí como, no sé, yo puedo ser un gerente y quiero pronosticar mis ventas a futuro, mi demanda de cierto producto a futuro. De repente vendo pantalones y quiero ver cuánto me van a demandar a futuro, ¿sí? O quizás te estoy vendiendo refrescos. Yo soy una empresa que produce refrescos y quiero ver la demanda. Por ejemplo, hace mucho tiempo entró la Biscola. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los de Biscola? Pues simplemente hicieron primero un estudio de muestreo, de mercado, de muestreo, ¿sí? Entonces, lo que hicieron fueron a varios estados para que la gente pruebe su producto, que es lo que hacen normalmente las empresas que están incursionando en un nuevo mercado. Los hacen probar y hacen como una encuesta. A ver, ¿te gustó? ¿Lo consumirías? ¿No lo consumirías? ¿Qué opinas del precio? No sé, diferentes variables que ellos hacen con el estudio de mercado. Entonces, de acuerdo a ello, hacen una base de datos y dicen, bueno, el primer mes las personas que me dijeron que sí consumirían fueron tanto. El segundo mes fueron tanto. De acuerdo a eso dicen, a ver, ¿me están demandando lo que yo quiero? Si es sí, pues normalmente la empresa lo que dice es, bueno, vamos a meter el producto, ¿sí? Y a futuro, ¿cómo me demandarían de acuerdo a lo que me están demandando ahora? Entonces, todo eso hacen las empresas para introducir un producto. Obviamente para eso no solamente necesitan probar o hacer un estudio de mercado así sencillo, ¿eh? Por ejemplo, las empresas, el Kentucky o el McDonald's, que quieran meter productos a la India, por ejemplo, tienen que hacer un estudio de mercado profundo y tener en cuenta las cuestiones religiosas que manejan los hindúes, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos, por ejemplo, no pueden comer carne, ¿sí? Están prohibidos de comer carne. Si el Kentucky quiere meter su producto y quiere hacer hamburguesas de carne de res, pues nadie le va a comprar, ¿no? Entonces, en ese sentido se tiene que hacer un estudio más exhaustivo, ¿sí? Y eso es lo que se encarga la mercadotecnia, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces veamos este método. Para n igual a 3 yo necesito calcular el primer estimado, el segundo estimado, el parámetro A para cada periodo, el parámetro B para cada periodo, el pronóstico y el error absoluto. Lo mismo casi que suavizamiento exponencial. La diferencia es que aquí no hay alfa, hay una n, ¿sí? Entonces, n igual a 3, ¿qué quiere eso? ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a agarrar los 3 primeros periodos o datos históricos y calcular el primer estimado. Por ejemplo, el primer estimado para el periodo 3, ¿qué sería? El dato del periodo 3 más el dato del periodo 2 y más el dato del periodo 1. Vamos a ver. Sería 55 más 36 más 30. Eso me da 121 y lo tengo que dividir entre 3. ¿Cuánto me da?
40.33. Ahí tengo el primer estimado en el periodo 3. Para el periodo 4 que agarro el periodo 4 del dato histórico, el periodo 4 del 3 y del 2. Vamos a ver. Sería el dato del periodo 4 sería 60, más el dato del periodo 3 que sería 55 y más el dato del periodo 2 que sería 36. Sumo eso, me da 151. Si lo divido entre 3, me da 50.33. Y así vamos viendo todos los datos. Para el periodo 12, por ejemplo, para irnos al último ya. ¿Qué necesito? Como n vale 3, necesito el dato del periodo 12, del periodo 11 y del periodo 10. Entonces sería 130 más 98 más 89. Y eso lo divido entre 3. Me da 105.67. Y ahí tenemos todos los primeros estimados. Para el segundo estimado, necesito los primeros estimados de los periodos anteriores de acuerdo al valor de n. Entonces, yo tengo que agarrar el 3, el 4 y el 5 y con eso calculo el segundo estimado para el periodo 5. Vamos a ver. Me dice 61 es el primer estimado para el periodo 5. 50.33 es el primer estimado para el periodo 4. Y 40.33 es el primer estimado del periodo 3. Eso me da 151.66. Si lo divido entre 3, me da 50.56. Ya tengo el segundo estimado. Vamos a ver igual. Nos vamos hasta el último. Lo demás se dan cuenta que es lo mismo, ¿no? Hay que sumar primeros estimados de los 3 periodos anteriores. Si yo quiero el segundo estimado del periodo 12, tengo que sumar los 3 estimados del periodo 12, 11 y 10. Entonces, del 12 es 105.67, del 11 es 99 y del 10 es 98.67. Lo sumo eso, me da 303.34 y lo divido entre 3, me da 101.11. ¿Sí? Entonces ya tengo el primer estimado, el segundo estimado. Ahora calculo el parámetro A y el parámetro B y todo lo demás. Para el parámetro A, ¿qué me dice? Es 2 veces el primer estimado menos el segundo estimado. Entonces, yo necesito empezar con el periodo 5. ¿Por qué? Porque en el periodo 4, 3, 2 y 1 no tengo el segundo estimado. Entonces, no puedo hacer esa operación. Tengo que tener ambos, tanto el primer estimado como el segundo estimado. ¿Y en qué periodo empieza a haber valores en ambas columnas? En el periodo 5. Entonces, va a ser 2 veces por el primer estimado que vale 61 en el periodo 5, menos el segundo estimado que vale 50.56, y eso me da 71.44. Del otro igual, vamos a ver del 12. ¿Del 12 qué será? 2 por 105.67 menos 101.11. Eso me da 110.22 o 23, dependiendo, ¿no? Esto está en Excel. Ya tengo AT, o mejor dicho, el parámetro A en cada periodo. ¿Qué necesito ahora? El parámetro B en cada periodo. Aquí es igual a 2 entre n menos 1 por la diferencia de los primeros estimados menos el segundo estimado. N en este caso vale 3. 3 menos 1 me va a dar 2. 2 entre 2 siempre me da 1, porque la n no cambia en este método. ¿Sí? Va a cambiar, pero hay que hacer otra vez los primeros estimados. Pero en esta columna, en esta tabla, la n no cambia. Siempre va a ser 3. Entonces simplemente hay que restar el primer estimado menos el segundo estimado. Vamos a ver del periodo 12. 105.67 menos 101.11. Eso me da 4.56. Y ya tengo del 12. Igual empiezo en el 5, en el 6 y hago todo. ¿Sí? Esto ya lo hicimos, me parece que en la segunda sesión. Simplemente estamos haciendo aquí, ¿para qué? Para hacer un comparativo con el suavizamiento exponencial doble. Entonces estamos haciendo, o vamos a hacer, mejor dicho, ambas cosas. El promedio móvil doble y el suavizamiento exponencial doble, y ver cuál de esos métodos me conviene. Anteriormente lo hicimos de manera separada. Primero hicimos promedio móvil simple y luego hicimos promedio móvil doble. Después hicimos exponencial simple y exponencial doble, pero no combinamos ambos métodos en un solo ejemplo. ¿Sí? ¿Qué es lo que normalmente hacen las empresas? Combinan ambos métodos en una sola base de datos que tienen y ellos eligen, a ver, entonces de acuerdo al MAD o de acuerdo al error cuadrático medio, me conviene utilizar este modelo. ¿Para qué? Para pronosticar. Y de ahí se agarran y a futuro utilizan ese modelo para pronosticar. ¿Sí? Entonces, con eso calculamos AT, con eso calculamos BT,
el ST más M ya sabemos que es el AT más BT por M. Entonces, si yo quiero calcular el pronóstico para el periodo 6, es igual el A5 más B5 por 1. Entonces, 71.44 más 10.44 por 1. Eso me da 81.89. Y hacemos todos los pronósticos hasta el 13 y el 14. Ya sabemos que para el 14 necesitamos el parámetro A y B para el periodo 12 y multiplicar por M, que vale 2 ahora, porque estamos pronosticando del 12 al 14, son 2 periodos a futuro. Los errores absolutos ya los calculamos, es el dato menos el pronóstico y en valor absoluto. Tenemos todo. Si hacemos esa suma y lo dividimos entre 7 errores que tenemos, me va a dar 22.26. Entonces, bueno, eso es para 3. ¿Por qué para 3 lo hice? Porque a futuro, luego en el ejemplo vamos a ver que necesitamos solamente para 3. Vamos a ver cuánto sería para todos, ¿no? 0.89 más 1.67 más 1.78 más 1.11 más 29.33 más 6.67 y más 30.78. Eso me da 72.23. Entre 7 me da 10.31. Aquí me da 22.26 porque luego vamos a seguir en la siguiente sesión con este ejemplo. Vamos a ver que cuando n tenga 3 o cuando n tenga 5 o n tenga 8, yo tengo que comparar maths con mismo número de errores. Yo no puedo comparar, como les dije en la sesión 2, math que tenga 7 errores con math que tenga 5 errores, porque estoy comparando dos cosas diferentes, diferentes periodos. Entonces, los periodos los tengo que unificar, ¿sí? Entonces, ese es el math para 3. ¿Qué quiere decir? Que sumo los 3 últimos datos. O sea, 29.33 más 6.67 y más 30.78 y lo divido entre 3. 22.26. ¿Sí? Ok. Aquí nos quedamos por hoy. En la siguiente sesión vamos a continuar con este ejemplo porque se me hace muy interesante para combinar ambos métodos y evaluar cuál es el mejor pronóstico. Y después con eso culminamos series de tiempo. Bueno, nos vemos aquí en esta sesión y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.